La constitució d'aquest Institut d'Investigació ha sigut precisament creada per contestar les preguntes que surten del tractament i del control diari dels malalts. Penso que és un dels models que jo diria que es va repetint arreu, perquè és la medicina translacional, no? És passar del camp de la recerca bàsica al laboratori i passar-lo directament al pacient. Tot el que veus que està passant aquí està pensat per solventar un problema clínic. Hay todo un equipo que nunca estará en contacto, nunca estará detrás de él, nunca lo estará tocando, nunca lo verá, pero sabrá su nombre, habrá visto sus imágenes, habrá visto su bloque tumoral y a lo mejor en un centro como este pues habrá cogido sus células, las habrá puesto en un ratón y a lo mejor está haciendo experimentos. Doncs nosaltres comentem tots els malalts, o si tenim algun malalt que hem de discutir, doncs entre tots el parlem en una sessió que fem els dijous. També comentem tots els malalts que estan en un ensaig clínic, doncs si hi ha alguna complicació que tothom estigui assabentat dels casos dels malalts. El equipo de sarcomas de aquí del Vall d'Hebron es algo inmenso y con muchas ramificaciones, ¿no? Por un lado, el núcleo principal somos Claudia Valverde y yo, que somos los dos médicos que vemos pacientes con sarcomas. Claudia es muy clínica, es inmensamente clínica, y ella ve pacientes siempre, más todo el tema de ensayos clínicos. Y yo veo pacientes una vez por semana y luego el resto del tiempo estoy en el laboratorio. Sí, ya te comentaré, te enseñaré Vale, la foto. Pero vale, pues luego me enseñas, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, dale, atacar. Vale, venga, hasta ahora. Hasta luego. Cuando hablamos de cáncer en conjunto, hay tres tipos. Por un lado está los cánceres o los tumores que son de la sangre, las leucemias y las linfomas, ¿no? Por otro lado está el cáncer que por algún lado se dice que es, cuando la gente habla de cáncer, es el cáncer, ¿no? El cáncer decimos que es de origen epitelial. Cuando nosotros tenemos órganos y dentro de los órganos hay células, que es la parte mínima fundamental de cualquiera de nosotros, ¿no? La iniciadora, indivisible casi, y entonces, de esas células que están en ciertos órganos que tienen una función muy concreta, vienen el cáncer habitual. Es decir, cuando hablamos de cáncer de mama, viene de las células de las glándulas que producen la secreción. Cuando hablamos de cáncer de colon, vienen de las células concretas del intestino en donde se produce la absorción. Los sarcomas proceden del tejido conectivo. Como tejido conectivo hay en todo el cuerpo, pueden aparecer por todo el cuerpo y entonces pueden dar lugar a cualquier tipo de síntomas en cualquier sitio del cuerpo realmente, ¿no? Entonces, los sarcomas se acaban dividiendo en función del tipo de tejido de donde procede, del tejido conectivo. Entonces, si vienen de los adipocitos, de la grasa, liposarcoma. Si viene del hueso, osteosarcoma, ¿no? Entonces, hay así hasta 70 tipos distintos. Y es muy importante definir qué subtipo es porque varía mucho el pronóstico del paciente, la evolución natural y el tratamiento. És impossible curar alguna cosa si no saps el que és. Els malalts pràcticament mai saben qui som, els que hem fet el diagnòstic. De fet, molts donen per suposat que deu ser l'oncòleg o que deu ser una màquina, no? I no, el diagnòstic anatomopatològic és un diagnòstic complex, relativament subjectiu, o sigui, en què nosaltres interpretem el que estem veient i ho posem en el context de tot el que li passa al malalt per arribar a una conclusió. O sigui, no és una cosa gens automatitzada, sinó que és una mica d'art, com tota la medicina. Primer és la biòpsia, amb la que farem el diagnòstic i amb les que es planejarà tot el que li faran al malalt. Aquesta biòpsia, primer s'ha de fer un processament més de laboratori típic. Es passa per uns fixadors, es deshidrata, es posa en parafina, que és com la cera de les espelmes, i amb això podem fer uns talls superfins. Aquests talls superfins, que són de 4 micres, els podem tenyir amb unes tincions que tenen apetència o pels nuclis o pels citoplasmes. I això després ho mirem al microscopi i veiem una imatge que és rosa i lila, normalment. Aquesta imatge és la que nosaltres interpretem
i decidim això és benigne, maligne, dins dels malignes em sembla un sarcoma o no, i dins dels sarcomes em sembla aquest tipus o l'altre. Els patòlegs o els oncòlegs o els cirurgians que treballem amb sarcomes, dels que veiem més, és una ínfima part del que veu una persona que porta càncer de mama o càncer de colon o càncer de pulmó, fins i tot, que no és tan freqüent com els altres, però bueno, Déu-n'hi-do. I clar, això, la falta d'experiència per la falta d'exposició a la resolució d'aquest tipus de problemes fa que coneguem menys les entitats i tinguem més problemes per diagnosticar-les bé i per tenir més opcions terapèutiques, però no podem fer els assajos clínics adequats o no. En sarcomas es imposible poner 500 pacientes, 1000 pacientes en un ensayo clínico. Cuando me hablan esos números los compañeros de pulmón, de mama, de colon, me retrotraigo a mi campo y digo, es que es imposible, no podemos hacer eso. En un hospital com aquest, que és un hospital de referència i té un cert volum de sarcomes comparat amb la majoria, el sarcoma que més freqüentment veiem a l'any és el liposarcoma desdiferenciat i el gist. I si en veiem 5 o 6 cada any, 7, de cada un d'aquests tipus, ja està bé. Després hi ha tipus que en veus un cada 5, 6 o 7 anys, o 10 anys. Esto implica varias cosas. Por un lado, mucho cariño con el paciente a la hora de explicar que tiene una enfermedad rara, que se sienta seguro en el tratamiento, en el sitio donde está, que sepa que ha llegado que esté en buenas manos realmente. Y luego lo que implica es una interacción con muchos profesionales para poder cerrar este rompecabezas en el que sería el tratamiento o el manejo correcto de los pacientes, ¿no? Yo en una primera visita me tengo que dar cuenta de cómo es el paciente, qué quiere, cuáles son sus intereses en la vida y los familiares, qué apoyo tiene, qué apoyo no tiene y cuál es la relación entre los familiares y el paciente, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal por Bulgaria? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu madre, por cierto? Bueno. Para mí la mesa es un estorbo, es una barrera, ¿no? Y muchas veces, bueno, cojo con la silla de ruedas y me pongo en un canto de la mesa porque creo que es estar cerca, no? Me gustaría tener la mesa en un lateral, no? Quan una persona té un problema greu, en aquest cas una malaltia, el que vol és que hi hagin persones davant que sàpiguen transmetre, que sàpiguen escoltar, que tinguin les percepcions que pot tindre el malalt i que, a més, sàpiguen comunicar adaptat a les necessitats de cada malalt. Tienes a una persona con un problema grande, porque es un problema vital, que viene a la consulta, que a mí no me conoce de nada, yo no lo conozco a él de nada y de ahí se tiene que generar una relación de confianza y muy intensa. De la analítica, bueno, está muy bien, ¿eh? Nada, no tienes anemia, defensas bien, plaquetas bien. Bueno, esto es la coagulación que va está en el límite alto, normal, o sea que esto realmente nada de nada. El vínculo es esencial porque el paciente me tiene que creer. Generalmente el paciente no sabe de cáncer, no sabe de sarcomas, no sabe de tratamientos, lo sabemos los oncólogos o la gente que nos dedicamos, profesionales que nos dedicamos en el ámbito de la oncología, ¿no? Entonces tiene que hacer completamente actos de fe de lo que yo le digo es lo mejor que va a ser para él y eso mejor para ser para él no es algo trivial, es su vida. Ha crecido un poquito, que si te acuerdas la vez pasada, Sí. con tantos papeles, la vez pasada había crecido otro poquito, pero no había llegado a este límite del 20% sí. que había crecido. Entonces ahora ha crecido otro poquito, que mira, lo ves aquí en el informe, que te dice discreto aumento, ¿no? Discreto es aumento pequeñito. No ha aparecido nada nuevo, pero las que tienes conocidas han crecido un poquito. Es muy distinto hablar de una persona de 30 años que una persona de 70. Es muy distinto hablar de una persona que quiere saber y una persona que no quiere saber, porque todo es completamente respetable, ¿no? Yo soy muy partidario de que el paciente elige el tratamiento conmigo. Yo soy un profesional que lo que tengo que hacer es informar a un paciente, indicarle unas opciones de tratamiento y enumerarle las que yo creo que, por orden, que son mejor. Yo siempre le digo, quien manda es usted, aquí el que manda es el paciente, nosotros estamos al servicio del paciente, no al revés. Hay un fármaco nuevo que se llama avapritinib
y ahora hay un ensayo clínico que está comparando este fármaco con regorafenib, que tú ya lo recibiste, el Estivarga o regorafenib, pero no produce los mismos efectos adversos que el regorafenib, es mejor tolerado, porque el regorafenib, que si lo de las manos, Sí, de los los manos, pies... de los pies. No. ¿Te dio mucho cansancio a ti? No. Y que te comento más, pero para mí yo creo que es la mejor opción ahora mismo. Te lo digo porque, bueno, tenemos a día de hoy, o vamos a tener 2 ensayos clínicos. Entonces, tenemos uno abierto ahora, que es este, que es con un fármaco que se llama TNO 155, ¿vale? Y luego, otro fase 1 que no está abierto, pero que lo abriremos, que lo coordinamos desde aquí, desde el Vall d'Hebron. Esto está dentro del Grupo Español de Sarcomas, del GEIS, lo llevamos en España nada más, y combina el fármaco que tú recibiste al principio de todo, que es el imatinib, con otro fármaco que se llama Selinexor. Entonces, esto lo abriremos más como hacia agosto, más o menos, ¿no? Bueno, hay bastantes opciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que vamos a hacer de entrada es, por un lado, yo esto te lo voy a ir pidiendo ya, porque por lo menos está. La idea es que lo tengas aquí, porque si no, imagínate que te deja de funcionar un fármaco y me tenga que esperar 5 semanas a la aprobación, ¿no? Entonces, ya con otro paciente ha sido así, ¿eh? Hubo alguna pregunta que la subimos respondiendo. Nosotros ya tenemos establecido por sistema desde hace años en el hospital un día de referencia donde nos reunimos todos. En nuestro caso en concreto, todos los viernes a las 8 de la mañana, de 8 a 10 aproximadamente, nos reunimos un comité que a su vez es abierto a todo el hospital. Es decir, nosotros para ir a ese comité vamos poniendo a lo largo de la semana los casos para que previamente los especialistas puedan analizarlo. Vale, es un paciente de 68 años con un sarcoma de alto grado que estaba diagnosticado un tumor de vaina, que le hicieron tratamiento preoperatorio neoadyuvante con EpiIFO, cirugía en el 2013. Manolo, el cirujano, Manolo Pérez, siempre lo ha llamado fórum y me parece una palabra mucho más bonita porque realmente es un foro, es un sitio donde se habla, se discuten casos. És més representativa de lo que hacemos allí que comités, com un ejecutivo, eso. Tots veiem la vida i la medicina i el tractament des del nostre punt de vista, no? Jo em dedico al tractament local, igual que el cirurgià. Doncs tenim un llenguatge similar, però l'oncòleg té una visió diferent, i el patòleg, no? Llavors, a més, entre tots aprenem molt els uns dels altres, no? Perquè l'objectiu és un, no? Que és guarir la persona, ¿no? Está abierto porque siempre a lo largo de la semana puede haber algún especialista que tenga un caso clínico que no lo haya podido exponer o traer a la consulta. Incluso a todos los ambulatorios y otros hospitales. Siempre he dicho que ese comité debería ser una puerta donde cualquier persona que tenga un tumor, incluso aunque no fuera de este hospital, quiera presentarnos, ningún problema. Ya haríamos después la burocracia para admitirlo. Ah, no lo he visto yo todavía. No, por eso que necesitará una visita, es de primaria, por eso que necesitará una visita. Lo que estamos barajando es si biopsiarla o no. Yo digo, visita y eco, verla, ¿no? ¿no? Verla. Visita y eco para acabar, que te ayuden, ¿no? Y con eso decidimos si parece algo. Si siguiéramos con la misma duda, pues estamos en la barrera. Se puede hacer lo que queramos porque yo creo que las dos posturas son buenas, ¿eh? Yo creo que me inclinaría, si por imagen vais más a que no sea muy agresivo, a exéresis biopsia. ¿Qué les decimos? Decimos que os pasamos el... Ahora le pido la primera visita y la eco, ¿no? Vale. Es importante también que consensuemos bien las cosas en el comité y que luego se transmita todo lo mismo, porque imagínate que tú vas a la visita y el cirujano te ha dicho una cosa, el radioterapeuta otra, y el oncólogo disiente de los dos anteriores. Entonces esto genera una sensación de inseguridad al paciente que no toca, ¿no? Las conclusiones, muchas ocasiones las tomamos como un equipo, ¿no? Cada uno dando nuestra visión y a lo mejor uno llega al comité presentando un caso, porque siempre es un médico el que llega al comité presentando el caso, pero se discute entre todos y nadie es impositivo, ¿no? Hay un punto que es intentar aprender de todos y sacar la mejor conclusión, ¿no? No buscas ganar aquí no hay egos, no existen ni deberían de existir i de hecho és que no existen, no? Es tracta llavors de buscar el consens, no? De convèncer els altres del per què tu penses així, llavors d'acceptar-ho o no. Arriba un moment, a vegades, puntualment, no sempre, però puntualment, pot haver-hi un context on el cirurgià diu és que jo crec que s'ha de fer això i per això. Al final, qui està a quiròfan
amb el problema en qüestió doncs és el cirurgià. Llavors, a vegades el consens l'has de posar una miqueta més avall i llavors deixar que el que té un trajecte d'experiència i de coneixement en la seva àrea, perquè al final jo no sóc cirurgià, per exemple, no? Doncs llavors has de buscar això, un equilibri entre aquesta decisió que històricament molt enrere havia sigut unipersonal al consens que es pretén ara. Entonces, cuando se toman decisiones hay cosas que no vienen, de hecho la mayoría no vienen en los libros, jamás lo estudiamos en la carrera ni en la especialidad. Hay una cosa que es muy importante en medicina, que es el sentido común. Los tumores se comportan de una manera y pueden hacer ciertos tipos de tener una evolución natural muy concreta y eso pues uno tiene que saber identificarlo, ¿no? Pues mira, el paciente Ana, entonces este es paciente con GIST, que lo operan al principio, de cirugía, en 2014 y en ese momento ya le hacen una sangre sequencing normal y le ven una mutación en KIT, nada más en el exón 13. ¿Y a qué frecuencia alélica la tenían? No lo sabemos, porque solo nos pone la mutación, hemos conseguido en el informe original. ¿Tienes ese primario existe todavía? Ese primario está en otro hospital porque este paciente viene de fuera. Tendría que pedirlo. Que si hace falta se pide, ¿eh? Podría ser, ahora lo hablamos. Vale. L'Screening molecular és un programa que va néixer amb la intenció de que des d'un laboratori experimental donéssim o féssim proves en les mostres dels nostres pacients per identificar alteracions moleculars amb les quals entendre o decidir què és el millor pel pacient en aquell moment. El que ens interessa molt és comunicar-nos amb els clínics, entendre on tenen els problemes o en quins punts una informació addicional molecular els ajudaria a prendre decisions, o sigui que això és el que més ens interessa, i d'altra banda, en desenvolupar les eines, els tests, les proves de laboratori que ens donin la major capacitat de donar resposta al més nombre de tipus tumorals i de situacions. Es ilusión en el laboratorio encontrar cosas nuevas, ¿no? Es realmente una emoción esa de decir, mira, esto lo estamos viendo nosotros por primera vez, probablemente seamos los únicos que estemos viendo esto, y esto pues posiblemente sea un paso. Estan passant moltes coses des de fa. Clar, la nostra primera prova que vam fer aquí, en el prescreening, miràvem 270 mutacions, que ja dius, és molt, perquè fins a llavors la rutina mira una mutació d'una en una. Nosaltres vam passar a 274, o sigui que ja érem... Uau! Clar, ara, la prova que està entrant ara, en el prescreening, té 2,5 milions de posicions del genoma. O sigui, mirem... M'explico. Este de aquí, que está al 100, o sea, ¿ves que tienes 1, 2, 3 mutaciones Sí. que están al 100%? Sí. Las 3 lo están porque se ha perdido el otro cromosoma. Claro. Bueno, y ahora estamos participando aquí, estoy participando en un par de ensayos clínicos que realmente son 2 fármacos que se van a probar. Es bastante complicado esto, normalmente hasta el 95% de los fármacos se caen a lo largo del desarrollo y solo un 3-5% de los fármacos llegan a probarse, ¿no? Realmente tengo muchísima suerte de estar tan temprano en mi carrera y poder participar en estos estudios y que se vayan a probar en pacientes, ¿no? Som plenament conscients que trobem o identifiquem alteracions que immediatament sabem que li acabem de donar una opció de, jo què sé, 2 anys de vida més a una persona. Llavors marxes a casa, això ho saps, encara que estiguis de darrere, no hi ha problema. Claro, lo que genera resistencia yo creo que solo es esto. Es que yo pienso que Porque, sí. como mucho el IGF y el Hedgehog, lo que está descrito es que pueden ayudar a adaptarse a la terapia. No resistencia como tal, pero se adaptan, la célula no se muere, luego al final acaba creciendo, ¿no? Pero no hay una resistencia clara que no sea esto. No, yo creo que Y es curioso, esto, ¿eh? Yo creo Y que es- este es el mecanismo de resistencia. Sí, sí. Lo bueno Cosas es que no resistentes. tiene muchas mutaciones, no Ya. tiene muchas subclonales. No es un genoma muy simple. Es un tumor Todo, sí. benigno Noide, dentro de lo que se ve. Sí, le ha ido un creciendo, tumor. le ha ido creciendo lento. Entonces yo sugeriría que yo tiraría por aquí Sí, no hay otra cosa. y solo puedes poner sunitinib. Y es que es lo único que hay que le puede funcionar. Yo lo veo bien, ¿eh?
Pues perfecto, pues así les digo que se pueda ir. Mira, que te quería comentar un caso que vi ayer en consulta de un paciente con un GIST que tiene NF1, neurofibromatosis. ¿Vale? Entonces, claro, resistencia a imatinib, resistencia a todo lo que tú quieras, o sea, no hay tratamiento. Vale. Y la idea sería, a ver, se me había ocurrido el TNO, como un ensayo clínico en fase 1, pero no sé cómo lo ves. Bien, si quieres lo podemos comentar. Mañana tenemos la sesión de vale, fases claro. 1, ¿vale? Y podemos, si quieres, discutir ahí. Si tienes el perfil mutacional, entonces la sesión. Sí, lo Una de las cosas que peores llevan los pacientes es la incertidumbre, completamente, porque vivimos en un área tranquila realmente de la vida, trabajo, familia, vuelvo a casa, voy a casa, ¿no? De actos excesivamente predecibles, pero que dan mucha conformidad. Pero cuando uno tiene un sarcoma, cuando un paciente tiene cáncer, llega la incertidumbre. Claro, si es en consulta, pues es una cosa, pero cuando tienes un paciente ingresado que lo ves cada día y está angustiado porque no sabe qué tienen y cuándo vamos a empezar, porque claro, normalmente son pacientes que cuando llegan al hospital llevan ya un recorrido. Si hablamos de números, pues puedes, por ejemplo, decir, bueno, pues en el 60% de los pacientes estás curado y en el 40% no. Claro, en el fondo la siguiente pregunta que a veces hacen es ¿y yo qué porcentaje estoy? ¿En el que se cura o en el que no? Claro, no, esa respuesta no la podemos dar, ¿no? Y entonces todos los pacientes que, por ejemplo, pues se hacen un TAC de control, incluso los que después de 5 años de una cirugía, que eso uno sabe que está curado y requete curado, pero el paciente el día del TAC o la semana del TAC y hasta que ve el resultado del TAC està temblando, no? Jo m'he trobat a l'altre cantó, també. I sé el que és haver d'esperar-te 3 setmanes a un resultat i penses, ostres, què està passant a l'altre cantó perquè no, això trigui 3 setmanes. I clar, o a vegades em trobo amb usuaris no, que em pregunten què està passant. Bueno, doncs és que estic corrent per poder tenir el resultat en el temps que per tu és llarguíssim. Jo tinc aquí gent que està amb horaris escalonats per poder arribar a donar-te el resultat en aquest moment. I és veritat que a vegades des de l'altra banda dona la sensació d'un buit, està passant alguna cosa però no sé ben bé el què, i des de la nostra banda estem corrent per aconseguir tenir el resultat validat a temps i poder-ho tenir-ho enllestit en el moment que clínicament es necessita. A ver, hay cosas que ya tú asumes, es decir, cuando pides pruebas que le pedimos de molecular o demás más complejas que partes maquinaria y es que ya no va a poder hacer nada absolutamente con ello, tú ya sabes, y ya le dices al paciente, esto va a tardar 4 semanas, incluso lo que intentamos es pedirlo antes de que realmente lo necesites. Si tú ya tienes una estrategia de qué hacer en ese tiempo y vale, para cuando falle esto que estamos haciendo ahora, vamos a tener el resultado de esto, no? O sigui, som plenament conscients i tot ho dissenyem perquè sigui el més ràpid possible, però també ha de ser, el nivell de qualitat del resultat ha de ser altíssim. No puc donar-te un resultat que no sigui... No lo sé. Obviamente los pacientes van aprendiendo con el tiempo a llevar la incertidumbre a cabo, ¿no? A buen puerto, pero siempre es muy complicado. Pero en ese momento es cuando uno se da cuenta en la vida que realmente controlamos muy poco en la vida, controlamos casi nada. Nosotros tenemos suerte que vivimos en un entorno muy favorable, ¿no? Extraordinario, pero porque vivimos en el primer mundo, vivimos en Europa, ¿no? Pero en la vida realmente controlamos muy poco. Entonces, a veces el paciente o los pacientes llegan a hacer ese aprendizaje a raíz de tener sus tumores, de tener el cáncer y de llevarlo. Y a veces incluso he visto en consulta de tranquilizar ellos a sus familiares, ¿no? Que es algo que ves increíble, toda esa transición, toda esa evolución que hacen las personas a lo largo del tiempo cuando tienen un sarcoma. Es increíble ver esto, todo lo que aprendes de la vida. Y todo lo que los médicos que llevamos pacientes, que nos dedicamos a la parte oncológica, aprendemos de ello, también es increíble. ¿Hay un impedimento para realizar actividades? No,
España y en el mundo mediterráneo particularmente somos muy proteccionistas y muy paternalistas. Entonces es muy fácil encontrarte la situación de, bueno, al abuelo no le digamos que no. Claro, ¿cómo no le vas a decir que no tiene un cáncer si está en oncología ingresado? El problema es que el paciente, y esto pues me ha pasado hace poquito, ¿no? Con una paciente joven, 40 y poco, niños pequeños y demás, que el marido ha mandado fuera a la paciente, voy a pedir la visita, que es que me tengo que quedar a preguntar, claro, esto no, la paciente cómo va a vivir esto, quiero decir, es que me están ocultando algo, porque ¿por qué me está mandando fuera? Entonces esto crea, uno, le crea a ella más ansiedad porque hay algo que ella ya no está controlando y que dice, bueno, es que me están ocultando alguna parte de la información que debe ser más grave, e igual no lo es, ¿no? Pero, y ya crea ya no solo cierta desconfianza un poco, ¿no? En el médico, porque tú ya intentas hacerlo bien, pero crea una barrera un poco invisible con el familiar. Los pacientes no son tontos, o sea, los pacientes saben lo que tienen en el momento, lo saben completamente, aunque pueda haber algún momento de negación de no es posible, pero saben exactamente. Entonces, es muy importante fomentar desde la consulta que esa relación entre el paciente y la familia cuaje en el buen sentido. Y bueno, que son cosas a trabajar porque si no el paciente se aísla y esto genera más sufrimiento que lo que igual estás intentando evitar, ¿no? El 50% de les coses que expliquem no les captarà i, per tant, a vegades funciona millor racionalitzar o fragmentar la informació que es dona, o si no, el que funciona, o hauria de ser, és que aquesta informació l'anéssim repetint, no? Perquè hem d'entendre que les persones en un moment determinat es bloquegen, no? Tots som humans. Es una conversación que normalmente es durita, ¿no? Sobre todo cuando quieren preguntar del pronóstico en la primera visita, ¿no? Que no es una cosa que se debe dar, uno, porque no tenemos la bola de cristal, y dos, porque bueno, todo esto tiene muchos matices y yo creo que es más un proceso que no un momento, ¿no? Puntual, ¿no? Y que cada uno, tú puedes ver un poco qué paciente, aparte de lo que te pregunte, qué información está preparado para recibir y hay que irla dando poco a poco, ¿no? Pero para que puedan tomar las decisiones más adecuadas de, bueno, pues quiero seguir tratándome o no quiero seguir, o aquí es donde yo quiero parar, o me quiero operar, o lo que sea, es importante que sepan qué es lo que va a ganar, qué es lo que va a perder y un poco que tengan una idea de cuál es el camino y a seguir, ¿no? En todo este proceso, los pacientes generalmente, hay una parte que es impresionante, que no sé cómo se lleva a cabo, pero el paciente acaba aceptando su situación, ¿no? Y bueno, ya una vez que aceptas tu situación, generalmente todo es más fácil porque hay un sosiego, ya ves, llega el momento de poco de sosiego, de desesperanza a sosiego, que obviamente el hecho de tener una enfermedad así es continuamente con baches, ¿no? Subidones de va bien, ha salido bien todo, a, bueno, pues ahora no va bien, ahora se está complicando, hay un problema que sí de fontanería en el cuerpo, ¿no? Cosas de ese tipo que por otro lado van mal y mucha gente descubre que es mucho más valiente de lo que pensaba. Alicante, que son las hogueras. Ah, Alicante, es verdad. Pues es que a mí se trabaja hoy por la tarde. Un paciente tiene que ver la enfermedad, su enfermedad, como él la sienta, no como la sociedad le impele o le impela a que sea. Entonces, si el paciente quiere sentirse bueno, desamparado, pues se sentirá desamparado, no tiene por qué luchar. No tiene por qué sentir que tiene que luchar o que es una lucha necesariamente, porque ¿qué pasa? Luego la pierde. Todos pierden. Yo creo que es algo bastante... es un término que no es inocuo, decir que es una lucha. Entonces, si un paciente lo quiere vivir como una lucha, es perfecto, lo puede y lo debe de vivir como una lucha, pero no todo el mundo tiene que vivirlo como una lucha necesariamente. La vida es complicada, ¿no? Y la vida no es fácil y hay gente que no quiere que les hagas perder el tiempo con decisiones vitales, ¿no? Entonces no puedes decirle al paciente que no pasa nada o incluso contestar con evasivas al paciente porque a lo mejor pues, quiere hacer un viaje que nunca había hecho o quiere ir a ver a alguien para despedirse, ¿no? Entonces este tipo de cosas pues, son complicadas y no puedes... Es muy complicado y a mí no me ha pasado nunca nada personal, ¿eh? Es o
Claro, yo he conocido, claro, conozco a un montón de gente que no voy a volver a ver nunca. Y es gente, el sábado pasado estuve en el tanatorio aquí bueno, despidiéndome de la familia, de un paciente, porque hay con ellos con los que llegas a un vínculo muy concreto y lo tienes, y esa persona se va, ¿no? Pero hay gente que yo he conocido en consulta que me lo ha agradecido mucho, la sinceridad. Es muy natural, yo creo que todo el mundo trata de buscar un origen, ¿no? Y ese origen puede ser una causa, desde una manera muy racional, a algo más irracional, que es culpabilizarse por algo, ¿no? Entonces, bueno, como el paciente evoluciona, ¿no? Entonces el paciente al evolucionar aprende que no había nada con el sarcoma, no había nada que hizo realmente mal, ¿no? En el fondo es mala suerte. Como dijo una vez una paciente, nadie me había explicado que la vida no era justa, ¿no? Y es que la vida no es justa realmente, ¿no? Tú lo has hecho todo bien, tengo gente que ha sido deportista, come perfectamente, pero al final pues acaba teniendo un sarcoma. Entonces, sí, siempre activamente hay que trabajar en erradicar la culpabilidad. Claro, no puedes ir con un sentido de tuve que hacer esto o tuve que hacer lo otro. Siempre es importante también, yo creo que trabajar con el paciente o hablar con ellos que han hecho todo lo posible. Alguna vegada pues, algun familiar o amic de familiar pues, que ha tingut aquesta malaltia, no? Parlant amb ells em diuen, ja, però és que em diuen pues, que amb 2 anys pues, recauré. I dic, bueno, espera, 2 anys, tranquil. Poden passar moltes coses en 2 anys i no només aquí. Moltes vegades els malalts, lògicament, tenen tendència a mirar a internet, les coses que hi ha publicades, les estadístiques. Per definició, les estadístiques són antigues, perquè per tindre estadístiques hem de tindre un temps d'evolució. Cada dia tenim més coses i revisem tot el que hem après i reaprenem sobre el que hem après i anem obrint camí. És un procés continu, que el laboratori està bullint de coses. Nosotros ya a veces tenemos esa sensación de decir, esto está funcionando un montón, ¿no? Esto va a ser un estándar de tratamiento de aquí a 1 año y medio o 2. La malaltia és dinàmica, evoluciona espontàniament, però evoluciona també pels tractaments que se li van fent al malalt. Todo lo que se ha conseguido, la verdad es que no ha sido a la velocidad en la que nos gustaría. Todavía tenemos mucho camino por delante y mucho por mejorar, pero bueno, vas viendo los cambios y yo creo que los pacientes también. Evidentment no és una bona notícia que et diagnostiquin una cosa d'aquestes, no és una bona notícia, però no és una sentència. I jo crec que això s'ha d'impregnar també.